podemos saber que el Espíritu de Dios no mora en la persona, amén, es a través de que la persona está viviendo en apostasía. La palabra apostasía viene del griego y significa pararse fuera, es decir, pararse fuera de la fe. En vez de que confíe en Dios por encima de las situaciones que puedan estar pasando, confía en cualquier otra cosa, confía en su poder económico, confía en su sabiduría. No, yo arreglo, yo sé cómo arreglarlo porque soy muy inteligente, porque tengo estudio por ello. Pero no por su confianza en Dios, por encima de, pues, por la gracia del Señor uno puede tener sabiduría, conocimiento, pero, gracias. Pero aunque tengamos nosotros conocimiento secular, pues nuestra confianza siempre debe estar en Dios, en la voluntad del Señor. Y pues, ¿cómo también puedes saber que una persona no está llena del Espíritu Santo? Es cuando la persona está viviendo en iniquidad. La palabra iniquidad significa andar sin ley, sin la ley de Dios. Es decir, cuando la persona camina sin la ley de Dios, le da lo mismo adulterar, le da lo mismo pecar, le da lo mismo mentir, le da lo mismo traicionar y estas cosas. Entonces no se queda en apostasía, sino avanza más allá y cae en iniquidad, a caminar fuera de la ley de Dios. Amén. También otra cosa que se manifiesta en la iglesia insensata es que la iglesia insensata no quiere servir al Señor. Es decir, que si, por ejemplo, le dicen, pues usted va a trabajar en la casa del Señor como responsable de cualquier área en la casa del Señor, y dice, no, yo no quiero trabajar, no quiero hacer eso, no sé hacerlo, no quiero hacerlo. Es sinónimo de una persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida, ni siquiera quiere colaborar con la obra del Señor. Es decir, le da igual si ofrenda o no ofrenda, si diezma o no diezma, es decir, que no tiene el Espíritu de Dios morando en eso. Ahora, cuando hablamos de este tipo de cosas, de que la iglesia insensata es una iglesia, es como el Señor la mencionó, la iglesia siervo inútil, y mencionamos las cosas que la iglesia debería estar haciendo. Entonces algunos dicen, pero es que la salvación no es por obras, y el asunto es que el Señor no está basando la salvación en sus obras. Es decir, lo que pasa es que se nos va a presentar así. El ofrendar no salva, pero los salvos ofrendan. Es decir, que es un actuar porque la persona está salva, es decir, está el Espíritu de Dios morando. El barrer la casa de Dios o el hacer aseo de la casa de Dios no salva, pero los salvos arreglan la casa de Dios, barren la casa de Dios, limpian la casa de Dios porque son salvos. Es un actuar porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Amén. Y si no lo hacemos, es señal precisamente de que el Espíritu de Dios no habita ahí. Entonces no se trata de que la salvación sea por obras, se trata de que nosotros tenemos morando el Espíritu Santo y por eso tenemos obras. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no hay obras, no hay ese incentivo de parte de Dios para poder hacer las cosas que agradan a Dios. Amén. Entonces todo eso lo hemos aprendido ya. Hay una iglesia insensata, pues, y hemos visto, hemos avanzado por ahí porque cuando estemos hablando de la iglesia, vamos a hablar básicamente de la iglesia sensata, la iglesia que está buscando al Señor, que está caminando conforme al Señor, que está honrando al Señor, que está obedeciendo al Señor. ¿Amén? Entonces estamos viendo ahorita pues una iglesia insensata, y pues ya hemos visto lo que es la gran tribulación. Ya vimos que la iglesia sensata es la que es arrebatada y la iglesia insensata es la que se queda para entrar a la gran tribulación. Vimos el proceso de la gran tribulación, los 4 caballos, los primeros 4 sellos. Vimos que la gran tribulación, el rollo escrito por dentro y por fuera, que tiene 7 sellos, es la cronología de los eventos. Es decir, cuando el Señor quita un sello, sucede cierta cosa y es un año. El año primero,
el anticristo, el año segundo, abre el segundo sello, el año segundo se viene la guerra, el sello tercero, el año tercero se viene el hambre, la escasez de alimentos y muerte por hambruna. Cuando abre el cuarto sello, los 3 caballos están recorriendo la tierra, pero se añaden 2 cosas más, que es la pandemia y la voracidad de las fieras. Se vuelven todo animal fiero, entre ellos los lobos, los perros, los leones, los tigres, todos los animales fieros se vuelven más fieros y atacan no solamente entre ellos o a lo que puedan comer, sino también a los hombres. También muerte por animales, por bestias, por fieras. El quinto sello, pues ahí vimos con claridad lo que va a pasar con la iglesia insensata, ¿verdad? Ellos son aquel becerro que era sacrificado para poder acercarse al servicio de Dios. Hasta el día de hoy esa expiación no se ha quitado. Lo único que ahora no se hace a través de un becerro, sino ahora la muerte de Jesucristo cubre también ese propósito, que es que para acercarnos nosotros a Dios, Jesucristo murió por eso. Pero Él no solo murió para acercarnos a Dios, a servir a Dios, pero también Él murió para quitar nuestros pecados, para santificarnos, quitar nuestros pecados, pero también para consagrarnos, para establecernos en la casa de Dios como sacerdotes en la casa de Dios. Entonces tiene 2 funciones la muerte del Señor Jesucristo y las cumple muy bien. Y en el sello 5, pues, analizamos que cuando la iglesia insensata desprecia el sacrificio de Cristo, entonces no es que él literalmente tenga que decir, no, yo desprecio el sacrificio de Cristo, no, sino que si tiene las características que acabamos de decir, las características malas de la apostasía, la iniquidad, siervo inútil, ese tipo de cosas, pues prácticamente es sinónimo de que está despreciando el sacrificio de Cristo. No quieren acercarse a Dios para servir a Dios, lo desprecian, y entonces va a terminar la gran tribulación y van a ser ellos en la figura degollados, no necesariamente tienen que ser degollados, pero van a morir para poder acercarse a servir a Dios. Entonces es el sello, el quinto sello. Y el sexto sello es lo que vimos la semana pasada. El sexto sello dijimos que está en misterio. Y aquí el misterio es que no anuncia ya nada, porque ya vienen los 4 caballos y la persecución trabajando sobre la tierra. Pero lo que anuncia es lo que va a suceder para el año séptimo. Y dijimos que el sello sexto, lo que hace el Señor, aprovecha para anunciar lo que va a suceder en el año séptimo. Y lo comparamos con lo que es un libro, lo que es el prólogo y el epílogo, o sea, la introducción de un libro y la conclusión de un libro. Pues este es el prólogo del sello séptimo, es decir, es la introducción de lo que va a suceder en el sello séptimo, en el año séptimo, y la conclusión, cómo va a terminar el año séptimo. Amén. Pero dijimos que lo pone, el misterio del Señor lo pone un poco más complicado porque no lo pone como normalmente se pone en los libros, primero el prólogo y después el epílogo, sino que lo hace al revés. Primero menciona el epílogo, cómo va a concluir el asunto, y después pone el prólogo, cómo va a empezar el asunto del séptimo sello. Si no logramos entender este misterio, pues no hace sentido la lectura. No hace sentido porque está diciendo que prácticamente aquí, en el de 12 al 14, prácticamente está diciendo que ya viene el Señor. Es decir, miren cuando el sexto sello ya tiene un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, como Mateo 24, 29, 30, nos dice que precisamente eso pasa justo cuando viene el Hijo de Dios, es decir, ya terminó la gran tribulación. San Mateo dice, inmediatamente después de aquella gran tribulación, pasa precisamente esto, no se oscurece, la luna no da su resplandor,
y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, es decir, ya está viniendo a reinar. Amén. Así que si no entendemos ese asunto, pues no hace sentido, porque aquí prácticamente ya termina todo. Ya el Señor está viniendo, ya va a venir a reinar, ya no se necesita el sello 7, porque esto es el final. Entonces es por eso importante entender que aquí lo que el Señor hace es precisamente el prólogo y el epílogo del sello 7. ¿Amén? Entonces, y si uno no nota que es, o no entiende este asunto, pues el prólogo y el epílogo pues se confunde, porque está puesto al revés. Primero debe haber el prólogo y después el epílogo. Entonces, primero va la introducción, después la conclusión. Y aquí el Señor lo pone en misterio, porque pone primero la conclusión y después la introducción del sello 7. Y la introducción del sello 7 es precisamente donde aquellos, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, aquellos que tienen poder económico para hacerse búnkeres, para excavar las montañas, las rocas, establecer ahí sus habitaciones, y tienen poder económico y poder de autoridad para tener siervos. Amén. También menciona a los libres, es decir, que hay gente que, aunque no es gobernador, no es rey, no es presidente de la nación, pero tiene una economía fuerte, también él puede crear sus propios búnkeres y esconderse, almacenar alimentos y todas estas cosas. ¿Amén? Entonces ellos llegan al final de la gran tribulación, pero justo antes de que empiece la ira de Dios, que dijimos que el séptimo sello es la ira de Dios. ¿Amén? Justo antes de que empiece, ellos empiezan a gritar aquí, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Amén? Y luego dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dijimos que esa no es una pregunta para responder, sino que esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica, ya su contexto, la respuesta está implícita en su contexto. Es decir, cuando usted escucha la pregunta, ya ahí mismo está la respuesta. Ejemplos de preguntas retóricas, mencionamos por ejemplo el caso de Pablo, cuando dice: ahora pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y ya ni siquiera se tiene que responder, porque es lógico que el Señor nos ha enseñado a llevar una vida de santidad. ¿Amén? Entonces no se puede permanecer en el pecado para que la gracia abunde. Acaba de decir el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero está hablando de que la ley nos trajo pecado, pero vino Jesucristo y abundó la gracia. Y entonces le lanza una pregunta retórica: ahora pues, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él contesta la pregunta porque sabe que no todos entienden las preguntas retóricas, pero ya la pregunta nos da a entender que eso no es posible. No podemos decir, bueno, para que haya más gracia, pues hay que seguir pecando. Eso no es así. Otra pregunta retórica que es más cotidiana, por ejemplo, usted le dice a ese niño: ¿cuántas veces tengo que decir que hagas tu tarea? Pues no está esperando que su hijo conteste eso, ¿verdad? Lo que está esperando es que se ponga a hacer la tarea. Esa es una pregunta retórica. Bueno, pues esta es una pregunta retórica. El Señor no está esperando que alguien conteste esto, sino que esto dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? Es decir, que cuando la ira de Dios caiga sobre los reyes, sobre los poderosos, sobre aquellos que tienen mucha economía y mucho poder, que alcanzaron ya a llegar al final de la gran tribulación, pero cuando el Señor mande su ira, ¿usted cree que ellos van a poder escapar de su ira? No hay manera que se escapen, exactamente. Entonces es una pregunta retórica que no necesita respuesta. Es decir, ¿por qué les menciono esto? Porque la mayoría de los escatólogos dicen que esa pregunta se responde en el capítulo 7, pero no, el capítulo 7 es otra cosa. El capítulo 7 es lo que se conoce como, en español se conoce como analepsis, en inglés se conoce como flashback. Y cuando estemos hablando de la iglesia sensata, lo vamos a ver con toda claridad. Pero sí era importante decir esto, porque eso nos muestra que aquí está anunciando el inicio del séptimo sello. Y es curioso porque el Señor lo pone en misterio, porque primero hace la conclusión de cómo va a terminar el año séptimo, el séptimo sello, y
y al final pone cómo va a empezar la ira, lamentándose los hombres o más bien espantándose porque saben que la ira de Dios. ¿Ven? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y el sello séptimo, estoy dando un repaso para que aquellos que se atrasaron un poquito pues ya se ubiquen. ¿Amén? Muy bien. Llegamos al séptimo sello, al séptimo año, y dijimos que este también está en misterio. Y está arreglado en las 7 trompetas y en las 7 copas. ¿Qué significa esto? ¿O en qué nos basamos para decir que esto está en misterio? Bueno, vimos el caso del sueño de Faraón con José, ¿verdad? Donde el Faraón ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas llenas, 7 espigas vacías. Y lo que significaba era que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de escasez extrema, a tal grado que por más que amontonaron en 7 años alimento, pues los años de escasez fue tan extrema que se consumió todo lo que habían guardado y apenas se libraron esos 7 años de hambre. Pero lo importante aquí es que José le dice a Faraón, los 2 sueños es el mismo. Es decir, que lo presenta de 2 maneras, vacas flacas y espigas planas, o vacas gordas y vacas flacas, espigas llenas, espigas flacas, pero es el mismo sueño, es uno solo. Bueno, en el asunto del séptimo sello o del séptimo año, también las trompetas y las copas es la misma visión, es lo mismo, no es que haya 7 juicios de trompetas y 7 juicios de copas, no, sino las dos son una sola visión, es la misma cosa, ¿ven? Solo que las trompetas van a dar una información y las copas van a dar otra información y se complementa para que nosotros podamos tener una amplia visión de lo que va a acontecer. Se complementa para que nosotros entendamos las cosas que Dios va a hacer, que van a suceder. ¿Ven? Entonces, rapidito lo vamos a porque esto ya lo vimos. Vimos que cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Amén? Por media hora el silencio en el cielo significa que Dios va a hacer juicio. ¿Amén? Si usted en casa lee Habacuc 2:18, nos habla de la autoridad de Dios, y si poníamos 1 del 7 al 8 nos habla de que Dios es juez. Es decir, cuando él se levanta, cuando Él obra, cuando Él va a hacer, pues todo el mundo guarda silencio ante Dios. ¿Okay? Entonces, por eso es que se hace silencio en el cielo, porque este silencio significa que Dios va a hacer juicio, que la ira de Dios va a ser derramada. ¿Y por qué se guarda silencio? Porque la ira de Dios es terrible. ¿Eh? Si los hombres saben lo que viene, pues imagínense si las huestes celestiales no lo saben, ¿no? Por eso es que ellos guardan silencio por la dureza de lo que va a acontecer. Y pues ya vimos lo que era, aquí prácticamente la introducción, cuando usted lee la introducción del capítulo 8, donde está hablando de los ángeles con las trompetas, lo compara con las copas, pues se va a dar cuenta que como cada uno da una información que se complementa. Amén. Aquí está hablando de que hubo silencio, pero aquí en las copas dice bien el cielo sería grave 7 ángeles que tenían las plagas postreras, porque ella se consuma la ira de Dios. Entonces, los acontecimientos que se van a dar en el capítulo 7 es la ira de Dios. Los acontecimientos del sello 1 hasta el sello 6, eso es el juicio de Dios. Es el juicio, pero llega el momento de la ira de Dios. Por supuesto que los juicios también se pueden considerar como una ira de Dios. Dios está airado con la humanidad, pero por ser un nivel menor, se le llaman los juicios. ¿Se acuerdan de las endechas y las lamentaciones? Son los juicios de Dios, pero aquí es el cáliz de la ira de Dios. Es lo más fuerte de la ira de Dios, y ya no se trata del actuar de los hombres, sino se trata del actuar de Dios. ¿Amén? Y pues, ¿se acuerdan de la introducción en el sello 6? Dice que se dañan el sol, la luna, las estrellas caen como cuando se sacude el higo y
y se caen. Así es como va a suceder. Entonces el capítulo 7 ahí sí ya nos muestra cómo van cayendo las estrellas. Por supuesto que no estamos hablando de estrellas literales, las estrellas son mucho más grandes que nuestro planeta, pero estamos hablando la sociedad a la cual Juan le escribe, pues no entendía este asunto. Ellos todo lo que se movía y se veía que caía a la tierra, pues era una estrella. Así que usa ese nombre de estrella, pero nosotros por el avance de la ciencia podemos saber que no se trata de estrellas, sino de meteoros, ¿verdad? De grandes rocas de rocas que se desprenden mientras nuestra atmósfera, amén, y se parte por la fricción que hay, amén. Así que una parte grande cae, pero no solamente la parte grande cae, sino que se despedaza y otros pedazos caen en diferentes lugares. Por eso es que Juan ve como cuando se sacude una mata y cae, amén. Pues no todas son del tamaño grande, pero una sí, dos sí, y caen otros pedazos. ¿Amén? Muy bien, entonces esta es la ira de Dios. De hecho, en cuanto a las trompetas, el título dice los ángeles con las 7 postreras plagas, es decir, las últimas plagas. Pues estamos hablando de el año 7, el último año de la gran tribulación, las últimas plagas, y dice que son 7 plagas. ¿Por qué 7 plagas? Porque la palabra, porque el número 7 para Dios significa completo. Es decir, que pone 7 plagas porque lo que da a entender el Señor es el completo de la ira de Dios. En ella se completa la ira de Dios. 7 plagas vienen sobre la tierra. Amén. Muy bien. Entonces vamos a seguir, ya lo vimos, se lo estoy haciendo recuento y vamos a pasar al siguiente sello. A ver. Bueno, déjenme, me voy a dar un poquito porque la vez pasada no les expliqué el asunto del templo de Dios, ¿ok? Dice, en las trompetas dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Amén? Pero en las copas dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. La palabra templo es del griego naos, que significa morada. Parece, si usted lee de corrido, parece que estuviera diciendo la misma cosa, porque para nosotros el templo es esto, ¿verdad? Y esto está dividido entre lo que es el altar y lo que es el atrio, figura del templo de Jerusalén, el lugar santísimo y el lugar santo. Pero cuando nosotros leemos en el griego, la palabra naos significa morada, morar. Así que, ¿no? ¿Por qué usa la traducción? ¿Por qué dice, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio? Por lo siguiente. El tabernáculo del testimonio es todo esto, en la casa de Dios. Y el templo o el naos o la morada de Dios es el lugar santísimo. Aquí estaba el arca y aquí se conectaba la presencia de Dios. Estaba cuidado con querubines. Entonces por eso es que dice que vio que en el templo, es decir, en el naos, en la morada de Dios. Y las trompetas dicen que los 7 ángeles están parados aquí. Acuérdense que es lo mismo, son los mismos ángeles, solo que uno lo presenta como trompetas, el otro lo presenta como copas. No es que haya 14 ángeles, son 7 ángeles, pero las trompetas nos dan una información que son 7 ángeles que están parados aquí enfrente de la morada de Dios, o enfrente de Dios, en la morada de Dios, en el lugar santísimo. ¿Amén? Y ellos van a salir de ahí. Amén. Entonces, pero en las copas dice que después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo, en el cielo el templo, por la palabra de Dios, el tabernáculo del testimonio. Es decir, que a estos 7 ángeles se les permitió entrar al naos, a la morada de Dios. ¿Ven? Muy bien. Luego dice, vino otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto es, si usted conoce el servicio en la casa de Dios, en el tabernáculo del testimonio, pues lo que le está diciendo es que aquí, justo aquí, había
un altar de oro, le conocían el altar del incienso. Es decir, que ahí quemaban, agarraban fuego de aquí, del altar del sacrificio, entraban y lo quemaban aquí, pero añadían incienso aromático. ¿Qué es lo que tiene ese significado? Es que aquí las víctimas se sacrificaban, entraban aquí con la sangre del sacrificio, con el fuego del altar, y ese sacrificio entonces le echaban olor agradable, un ungüento agradable, y eso llegaba a la presencia de Dios. Pero en realidad lo que significa, en el mundo espiritual, lo que significa es que estas son las oraciones de todos aquellos que sufren persecución, que sufren asesinato, que sufren tribulación en la tierra. Entonces ellos te están clamando: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre, los que moras en la tierra? Entonces ya están tomando la figura de la iglesia insensata, están clamando, pero les dice que todavía no. Pero ya cuando es el año séptimo, ahora sí sus oraciones sí son presentadas delante de Dios. Por eso es que ve un ángel que está aquí en el altar del incienso, está recibiendo las oraciones de la iglesia insensata, que se está quejando y está diciendo: ¿hasta cuándo vas a juzgar la sangre de los que moran en la tierra? Pues habían asesinado. ¿Amén? Pero se le dio el incienso, dice en la escritura que le dieron el incienso y lo añadió a las oraciones de los santos. Es decir, que el clamor se le añade incienso, que es olor agradable. Lo que significa es que cada vez que usted sufre por la causa de Dios, amén, Dios le tiene un valor grande en su presencia, a tal manera que sube su oración como un olor grato delante de su presencia. Es decir, que cuando usted sufre por la causa del Señor, no crea que sus oraciones son olvidadas. Mira, Señor, la maldad de mi vecino, la maldad de tal persona, cuánto daño me ha hecho, ten misericordia, perdona, o haz justicia, Señor. Algunos dicen que la iglesia no puede pedir justicia. Por supuesto que la iglesia puede pedir justicia. Muchas veces ha sucedido que Dios ha hecho justicia. Yo recuerdo una ocasión cuando estábamos en México, la iglesia donde nos reunimos, igual techo de lámina como esta, y había una vecina que siempre tiraba piedras, estaba el servicio y piedras grandes caían y azotaban el techo. Entonces la iglesia se cansó y empezamos a orar, y la oración era: Señor, mira a esa mujer, cámbiala o llévala de ahí. Y esa era nuestra oración, que Dios hiciera justicia. No pasó mucho tiempo cuando nos enteramos que ya se había movido de ahí, pero la manera como se movió fue trágica, porque ella tenía un baño fuera de casa, un baño, era una colonia nueva, apenas se estaba completando, y su baño era como de lámina de cartón. Entonces, mientras ella se bañaba, un niño fue a asomarse ahí, y ella lo que hizo es que le picó el ojo y se lo dañó. Y cuando se lo dañó, pues obviamente la arrestaron y la sacaron. Y prácticamente esa plaga pues ya no nos dañó. No nos gozamos por lo que pasó, pero nos gozamos porque Dios hizo justicia. ¿Amén? Entonces no se trata de que la iglesia siempre puede pedir justicia. ¿Amén? Y de hecho esas oraciones son sazonadas con incienso aromático, porque son agradables a la presencia de Dios. Solo que Dios va a responder en su tiempo. Bueno, así que su oración no crea que está olvidada, pero Dios va a responder en su tiempo. ¿Amén? Y es el tiempo en que Dios va a hacer justicia. Por eso es que vemos aquí a este ángel, y vi a los vio otro ángel, vio entonces se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, nuestras oraciones de sacrificio se añade olor agradable a Dios. Amén. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, que ahora en este año, en el año séptimo, es cuando Dios, por eso es que viene la ira de Dios, porque Dios va a contestar la oración de aquellos que fueron asesinados en la iglesia insensata, que fueron asesinados, que estaban reclamando: Señor, ¿hasta cuándo juzgas y vengan nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Ahora Dios va a hacer juicio, y va a hacer juicio sobre esa generación.
pero va a hacer juicio sobre muchos hombres que hasta el día de hoy no se les hizo juicio de parte de Dios. Por ejemplo, Hitler, ¿cuánto pueblo de Dios asesinó? Y piensan los hombres malos que Dios no va a hacer justicia, pero Dios va a hacer justicia, solo que lo va a hacer en su tiempo, y este es el tiempo de la justicia de Dios. Este es el tiempo, la ira de Dios. Por eso es que va a cargar. ¿Por qué? Alguien diría, pero ¿por qué no lo hizo con Hitler? Bueno, lo que pasa es que Hitler, o esa generación, tiene el mismo corazón de Hitler. Es decir, ellos son malvados de corazón. Ellos no se arrepienten delante de Dios, y ellos son capaces de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces, Dios va a hacer juicio en esa generación. Y este es el año séptimo, ¿verdad? Y vemos las trompetas, pero las copas nos dan la información. Aquí no entenderíamos bien dónde están parados, pero aquí sí ya, en las copas ya entendemos dónde están parados. Están parados junto en la morada de Dios, lo que conocemos como lugar santísimo, frente a la presencia de Dios. ¿Amén? Y dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con círculos de oro. Amén. Esos 7 ángeles que entraron, que nos muestran las trompetas, pues así salieron, que nos muestran las copas. ¿Amén? Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Esa es la ira de Dios. Las 7 últimas plagas en el séptimo sello o en el séptimo año, esa es la ira de Dios que se derrama sobre esa generación perversa y malvada. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta información no la da la trompeta, solo nos dice que hubo fuego, relámpagos, truenos y un gran terremoto, pero aquí las copas nos dan una información más, que en ese tiempo, que en el séptimo año, el templo o la morada de Dios se va a cerrar. ¿Qué significa? Que ya no hay intercesión que pueda orar para los moradores de la tierra. Ya, muchos dicen que no, que la gran tribulación es para misericordia, para que la gente se salve. Bueno, en el proceso hasta el sexto sello hay gente que se va a arrepentir o se va a convertir al Señor de una manera muy difícil. Amén. Pero en el séptimo año ya está bien definida las personas, ya los que son sellados, los que tienen el sello de Dios y del Cordero para preservación, ya están convertidos. Pero los que han puesto la marca también ellos ya están definidos. Es decir, que para ellos ya no hay salvaciones. Es como cuando Faraón se le endureció el corazón y ya nadie podía. Dios mismo dice en la Escritura que le endureció el corazón por su pecado, por su maldad, y ya no hubo retroceso, ya no hubo esperanza para él. Y esto es lo que va a pasar con esta generación que recibe el sello, la marca de la bestia. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ambos, tanto las copas como las trompetas, pues es una misma visión y se complementan. La información se va a complementar y podemos tener una visión clara de lo que va a suceder. Entonces, ya en el Apocalipsis 8, entonces sí, ya es la acción de los ángeles, ya es lo que va sucediendo en la tierra, el séptimo año. Y dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Si nos quedáramos solo con esta información, pues una parte nos quedaría sin conocer, pero por eso están las copas de la ira. Y las copas de la ira, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. ¿Ve? Entonces aquí ya nos dice que esto es directo para los que tienen la marca de la bestia. ¿Ve? Viene el juicio sobre ellos, porque ellos les crea una llaga pestilente, o una llaga maligna y pestilente. Eso significa que su carne se les corrompe, se les pudre y es apestosa, es pestilente. Amén. Pero ¿por qué? No sabríamos por qué o de qué vino eso.
De hecho, al menos según nos dicen que eso es porque se pusieron el chip y se les reventó adentro y que tenía químicos o algo así, pero eso no concuerda con la escritura, sino que las trompetas ya nos dan la razón. La razón es de que cuando el primero toca, dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre, es decir, que lo que cayó del cielo, ¿también? Cuando el ángel tocó la trompeta, pues eso trae o lo que trae granizo mezclado con fuego y sangre. Eso que ese granizo contiene es dañino para el cuerpo humano. Es decir, que cuando ellos hagan contacto con eso que está cayendo, pues eso les va a dañar la piel. Algunos van a morir por esa plaga, pero lo horrible es que aquellos que tengan contacto con lo que cayó del cielo, pues se les va a podrir la piel y les va a apestar. Muy bien. Entonces, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Es el primer meteoro que cae. Y cae en el mar. ¿Amén? Si nosotros solo leyéramos las copas, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si solo leyéramos esta información, pues entenderíamos que todo el mar se contaminó de sangre. Pero no es así, sino que las trompetas nos dan la información y dice que cuando el segundo tocó la trompeta, primero nos dice por qué se convirtió en sangre el mar. Porque cayó un meteoro, una montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. ¿Ven? Por eso es que se convirtió en sangre, porque cayó una montaña o un meteoro en el mar. Pero también nos da la información, dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Es decir, que no todo el mar del planeta se convierte en sangre, sino una tercera parte. Por supuesto que es bastante, ¿verdad? Pero por lo menos entendemos que no todo ser viviente de todos los mares van a aparecerse en una tercera parte. Y acá dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Amén? Entonces, si nosotros dividiéramos los mares en tres partes, ¿amén? Pues nosotros sabemos, ¿verdad? Tenemos el mar Ártico, el océano Ártico, el océano Antártico, el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico, ¿verdad? Entonces, si nosotros dividiéramos los mares en tres partes, pues quién sabe dónde va a caer, ¿verdad? Si va a caer aquí, o va a caer aquí, en esta área, o va a caer en esta área. Pero una tercera parte del mar se va a convertir en sangre. Así que lo que hace para mí, ¿verdad? Tratando de adivinar, pienso que el mayor daño que haría es que cayera en el Pacífico, porque el Pacífico alcanza hasta aquí. El Pacífico alrededor de la Tierra es desde aquí hasta aquí. Entonces, todo lo que es Norteamérica y todo lo que es Rusia y los países asiáticos, pues causaría bastante daño, ¿verdad? Pero esa es mi estrategia, pero la estrategia de Dios yo no lo sé. ¿Dónde va a caer? No sé. Pero que va a caer en una tercera parte de los mares o del mar, va a caer, va a dañar, y toda esa tercera parte se va a convertir en sangre, y todas las naves que estén ahí, si cae aquí o aquí, las naves que estén ahí van a ser destruidas, todas ellas van a ser destruidas. Por supuesto que hay gente que le gusta esconderse en el mar, ¿verdad? Para tener escondites en el mar, en las islas, por ahí, pero esa va a ser una desgracia para ellos, porque el agua del mar se convertirá en sangre. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Cuántos meteoros ya van cayendo? Dos. Este es el segundo, ¿verdad? Pero por supuesto que estamos hablando de meteoros, o que estamos hablando de una piedra tan grande como una montaña. Pero se acuerdan que dijimos que cuando esos meteoros entran a la atmósfera, ellos se fragmentan, se empiezan a quemar y se fragmentan. Bueno, por eso es que Juan ve que es como la higuera que se sacude y deja caer sus higos, porque no solamente es aquí menciona el meteoro mayor, el que hace daño,
pero por supuesto que ya podemos entender que muchos pequeños pedazos de piedra van a caer por todas partes de la tierra. ¿Ven? Entonces, cuando el tercer ángel toca la trompeta, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El ajenjo es amargo, por eso es que toma el nombre de ajenjo. Amén. Entonces, cae esta estrella o este meteoro cae, amén, y daña los ríos. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que igual estamos dividiendo la tierra en tres partes. Significa que va a caer en cualquiera de estas partes. Y si cae, por ejemplo, en América, si cae en América, pues obviamente que los ríos de América se contaminarían con lo que trae esa estrella o este meteoro. De tal manera que los ríos, si los ríos se contaminan, los lagos se contaminan, todas las fuentes de las aguas se contaminan. ¿Amén? Entonces se contaminan. Si cae en Europa, en África, igual sucede lo mismo. Si cae en Asia, pues en cualquiera de las partes que va a caer, no sabemos dónde. ¿Amén? ¿A dónde le gustaría que cayera? No sabemos, Dios sabe dónde, ¿verdad? Pero donde caiga va a provocar que los ríos y las fuentes de las aguas se contaminen con lo que es, con el contenido que este meteoro trae. Y la escritura lo menciona algo que conocemos, que dice que es el ajenjo, porque el ajenjo es algo amargo, pero no creo que solamente sea amargo, sino que seguramente que también es veneno, es dañino para la vida del hombre. ¿Ven? Perdón, que hacia atrás, vamos hacia adelante. Muy bien, entonces, pero las copas nos dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Ven cómo es la ira de Dios haciendo justicia sobre los hombres malvados de esa generación? Porque ellos han derramado la sangre de los profetas y de los santos, amén. Es decir, que siempre los malos han dañado al pueblo de Dios y el pueblo de Dios ha orado por justicia, pero no se les ha hecho justicia hasta este séptimo año, cuando Dios va a hacer justicia. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Amén? Es decir, que no se espante porque la ira de Dios está bajo un Dios que es verdadero y es justo. Es decir, Él lo está haciendo porque lo que Él está haciendo lo está haciendo bajo justicia. De hecho, Salmo dice que el trono de Dios está establecido en la justicia. ¿Ven? La justicia de Dios. Es decir, que si Dios no fuera justo, su trono ya se hubiese caído, perdido, no sería Dios. Pero Él es justo, por eso Él está sentado en el trono. El cuarto ángel, este es interesante, ¿ven? Aquí se va complicando el asunto, pero es interesante ver las siguientes trompetas y las siguientes copas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Amén? Muy bien. Quiero que me ayuden y busquen Josué 10, del 12 al 13, por favor. Capítulo 10, versos 12 y 13. Permítame, todavía no lo leemos, lo tiene ahí por no trae el entendimiento. Muy bien. Bueno, búsquenlo ahorita cuando yo le diga, lo leo. Pero les voy a decir qué pasa aquí. Miren. Aunque Juan lo escribe así, él dice: y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. No significa literalmente que
la tercera parte de las estrellas dejen de brillar, o la tercera parte de la luna deje de brillar, o la tercera parte del sol deje de brillar. No significa eso. ¿Por qué no significa eso? Porque si ellos dejan de brillar, la tercera parte de ellos deja de brillar, ¿qué es lo que va a suceder? La luz del que va a llegar a la tierra va a ser tenue, pero no afecta nada en cuanto al día. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nuestra tierra es como una esfera que es alumbrada por el sol, como si usted tuviera una lámpara y alumbra a una esfera. ¿Amén? Y no es el sol que si está brillando toda su parte lo que va a hacer que la tierra deje de haber luz una tercera parte del día. ¿Por qué? Porque el sol, si mengua la luz del sol, lo único que hace es que se va a ver más oscuro en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que hace que haya luz una tercera parte del día o dos terceras partes del día? Bueno, eso tiene que ver con otra cosa y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué les dije que ¿por qué les dije que fuéramos a Josué 10:12? Lo que pasa ahí nos ilustra lo que está diciendo Juan aquí. Josué 10:12 y 13 nos habla acerca de una batalla. Bueno, el capítulo 10 nos habla de una batalla contra los amorreos. Y la escritura nos dice que Israel empieza a ganar la batalla, pero ya se va a poner el sol. Entonces lo que él ora al Señor es: sol, detente el Ascalón, y tu luna, detente Gabaón, y tu luna, detente en Ascalón. Amén. Ahora, ¿qué entendemos ahí? Nosotros, sin conocimiento de los astros, pues podemos decir, bueno, el sol se detuvo. Pero el que tiene conocimiento de los astros, no estoy diciendo que sea astrónomo, yo no soy astrónomo, pero por lo menos estudiar un poquito de estas cosas, de los astros. Y yo creo que todo el mundo que fue a la escuela pues conoce este asunto, ¿verdad? ¿Por qué el sol no se detuvo? ¿Por qué sabemos que el sol no se detuvo? A ver, ¿alguien sabe por qué el sol no se detuvo? Que la tierra está girando. Porque el sol no se mueve, exactamente. El sol está fijo, es como cuando usted tiene una lámpara y está alumbrando. Entonces, ¿por qué Josué dice que se detenga en Gabaón? Porque el efecto visual a nosotros nos parece que el sol sube y vuelve a ocultarse, ¿verdad? Pero ese es el efecto por la posición en que nosotros estamos. Pero en realidad lo que sucede es que la tierra está girando sobre su propio eje. ¿Amén? Entonces, cuando va girando, eso hace que tenga la ilusión de que es el sol que se está moviendo, pero no es el sol, es la tierra. Pero por supuesto ellos no sabían esto, así que lo dice a Josué como probablemente lo diría cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos ahí? Es que en realidad no fue el sol el que se paró. Entonces, ¿quién fue el que se paró? La tierra. La tierra. Este freno, ¿verdad? El poder de Dios maravilloso. La tierra, su rotación se detuvo. Y por supuesto que la luna también se detuvo la rotación. Por lo que dice la escritura, entendemos que es uno de esos días que el sol está aquí y la luna está aquí. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Los dos están, por eso es que él dice sol detente acá y luna detente acá. ¿Ver? Entonces, pero ya entendemos que no es el sol el que se movió. Pues eso nos ilustra lo que Juan está viendo. No es que una tercera parte del sol se haya dañado, o una tercera parte de las estrellas se haya dañado, porque eso el único, o una tercera parte de la luna se haya dañado, porque eso el único efecto que tendría es que la luz a nuestro planeta sería bastante opaca. Es todo el efecto. Y tendríamos siempre las 24 horas de luz opaca. Veríamos las estrellas las 24 horas, perdón, las 12 horas de luz del sol opacas, las 12 horas de luz de la luna, volveríamos a la luna las 12 horas, pero de manera opaca. No afecta el día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues es lo que vamos a ver.
Déjenme le leo la información de Apocalipsis 16, porque son las copas. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, en vez de que sea dañado para que deje de alumbrar, al contrario, alumbra más. Bueno, en realidad no alumbra más, pero lo que estoy haciendo es que usted compare esta información con la otra. Vamos a ver por qué les dio a quemar a los hombres. Ahorita lo vamos a ver. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. Ellos no tienen ya esperanza de salvación. Como Faraón endurecieron el corazón y ya no hay esperanza. Muy bien. Entonces vamos a entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué es que la tercera parte del día no hay luz de sol, no hay luz de luna y no hay luz de estrellas? Bueno, no es que se afecte al sol ni la luna ni las estrellas, sino lo que pasa es esto. Ustedes saben que nosotros contamos con 8 planetas, ahora eran 9, nos quitaron uno. No sé si sabían, pero nos quitaron uno y están 8 planetas. Ellos tienen, esto se conoce como el movimiento de traslación, es decir, que ellos rotan o giran alrededor del Sol. El Sol está fijo y ellos están rotando. Desde Mercurio, Venus, Tierra, Marte, así Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano y Neptuno, y Plutón más atrás, ellos giran alrededor del Sol. Tiene estas líneas, por supuesto, son líneas imaginarias, y no tienen una línea así, pero son imaginarias, para que nosotros podamos entender cómo es que ellos están girando. Están girando alrededor del Sol, están girando alrededor del Sol. Tampoco giran de manera así alineada, sino que giran en base al tiempo que les toma dar la vuelta al Sol, giran en diferentes órbitas y en diferentes tiempos. Algunas veces se alinean, como están aquí, pero no siempre están así alineados girando alrededor del Sol. Van de acuerdo a su órbita. Les toma más tiempo a este darle una vuelta al Sol que a este que está cerca del Sol. Pero esa es la trayectoria que ellos tienen. Todo el tiempo están haciendo eso. En la ley que Dios les estableció, amén. Están pues rotando alrededor del Sol. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque eso nos va a hacer entender lo que Juan vio. Miren, el sistema solar, Dios puso a los planetas como esferas y unos tienen un grado de inclinación. Entre ellos, por ejemplo, Mercurio, que está cerca del Sol, este Mercurio no está inclinado, ese está parado derecho. El eje de rotación derecho, el gira derecho. Pero si usted va a Venus está de cabeza, tiene 177 grados de inclinación, es prácticamente 180, casi 180, prácticamente está de cabeza. Y normalmente los demás planetas, excepto Venus y Urano, giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y hacen esto, ellos van girando así, 24 horas les toma girar a la Tierra, 24 horas. Les toca girar, por eso es lo que hace la ilusión de que parece que el Sol va subiendo, pero no, es en que hace esta vuelta, y al ponerse frente al Sol, entonces se ve esa ilusión. Pero la que está girando es la Tierra. La Tierra tiene 23 grados de inclinación. Marte tiene 25 grados de inclinación, está un poquito inclinado, un poquito más que la Tierra inclinada. Júpiter apenas tiene 3 grados de inclinación, casi está derecho como Mercurio. Saturno tiene 27 grados de inclinación, es un poco más que la Tierra. Urano está totalmente volteado, acostado, y debería girar así, pero gira así. Es maravilloso como Dios estableció los planetas. Y Neptuno pues tiene 28 grados de inclinación. ¿Cuánto duran los días, por llamarlo así, o la luz del Sol en los planetas? Pues Mercurio le toma 1408 horas. Es decir que Mercurio gira
a la velocidad de la tortuga, bien despacito. Tiene que pasar 1408 horas para que él dé una vuelta sobre su propio eje. Ahí deberíamos ir a vivir porque duraríamos bastante. Pero no se puede. Muy bien. O en un día cumple 1408 horas, pues si damos la cuenta más o menos, pues cumpliríamos, yo creo que años ahí en un solo día. Años terrestres. Bueno, pero Venus le toma 5832 horas. A Venus va todavía más lento que Mercurio para darse una vuelta sobre su propio eje. Pero de ahí está la Tierra le toma 24 horas. Mira, 24 horas sobre su propio eje, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y es constante, ahí está. Marte le toma 25 horas. Júpiter le toma 10 horas. Este Júpiter va acelerado. En 10 horas ya le dio vuelta. Y vaya que Júpiter es grandísimo. Está grande. Saturno le toma 11 horas. Saturno va recio. Urano 17 horas. Está girando aquí. Y Neptuno 16 horas. 16 horas sobre su propio eje con una inclinación de 20. Ahora, ¿por qué le hago ver esto? Para que podamos entender lo que Juan está viendo. Lo que Juan está viendo es que la inclinación de la Tierra hace que, por ejemplo, en lo que es aquí, en lo que se conoce como el apogeo o el verano de lo que es el norte y el invierno del sur, bueno, tengo que empezar a ver. La Tierra está girando alrededor del Sol. Y eso es lo que marca las 4 estaciones del año. En enero para nosotros es invierno. ¿Por qué? Porque la inclinación de la Tierra hace que aquí no nos llegue tanta luz solar y eso hace que haga frío, porque los rayos del sol no dan directamente, sino dan en un ángulo, no calientan tanto. Por eso es que hace invierno aquí, en enero. Pero cuando llega a lo que es en el mes de julio, nosotros tenemos el verano aquí, porque ya los rayos del sol nos están dando más directo. Pero en el sur, en el Antártico, en la zona sur de nuestro planeta, ellos están en invierno. Ellos están empezando ahorita a llegar al invierno, mientras nosotros estamos llegando al verano. Y eso es el efecto de la inclinación de la Tierra. ¿Ven? Entonces, también hay otra cosa, que la Tierra, aunque gira alrededor del Sol, no gira de forma regular, sino eclíptica, es decir, que hay un tiempo en el cual la Tierra, en enero, está más cerca del Sol, 147 millones de kilómetros del Sol. Pero cuando es julio, la Tierra está más lejos del Sol, está a 152 millones de kilómetros. Así que la Tierra se acerca o se aleja. Estas distancias son tolerantes para que la vida en la Tierra se dé y compensa el tiempo o las temperaturas de cada tiempo. El Dios lo diseñó todo de tal manera que la vida se diera en nuestro planeta. Pero, ¿por qué les hago ver esto? Porque cuando el ángel está diciendo que la tercera parte de las estrellas se ocultó y la tercera parte del sol se ocultó y la tercera parte del día no había luz de sol, luz de estrella y luz de luna, es el efecto, o qué es lo que causa, no es precisamente que el sol se dañe, las estrellas se dañen, sino es el efecto de la inclinación de la Tierra. Es decir, que nos da a entender que la Tierra, por ejemplo aquí, ella está aquí en julio y la luz del sol en el polo norte no tiene noche, está constantemente de día, por varios días. Pero en el polo norte, todo ese periodo que aquí no hay noche, aquí no hay día. ¿Y cuál es el problema? Es la inclinación de la Tierra, a cómo le llega la luz del sol. Pues es lo que nosotros entendemos que vio Juan.
lo que sucedió es que la tierra, el eje de la tierra se inclinó más. Pero no se inclinó solamente más, sino que la tierra empezó a tambalearse. El eje de rotación de la tierra se empezó a tambalear. Por eso es que dice que hay un tiempo en el cual, acuérdense que es un solo año, el último año, el séptimo año, que ya le han caído dos meteoritos grandes, uno en el mar y otro en la tierra, que eso va a provocar que la tierra se tambalee como un borracho, de tal manera que la inclinación de la tierra va a ser, yo no sé hacia dónde se va a inclinar, hacia acá o hacia acá, pero se va a inclinar más de tal manera que por la posición donde se incline no va a permitir que se vea la luz del sol por una tercera parte del día, es decir, en 12 horas, por 4 horas no habrá luz del día. Pero es porque la inclinación de la tierra se movió. Y no permanece así, sino que se va a estar moviendo. Y no solamente se mueve la inclinación de la tierra, sino que también se afecta lo que es la rotación alrededor del sol, o el movimiento de traslación. ¿Por qué? Por lo que dicen las trompetas, que dice que el sol aumentó su calor de tal manera que quemaba a los hombres. ¿Qué significa eso? Que esta distancia se va a acortar hacia el sol. Es decir, que esta rotación que ha estado haciendo por todos estos años que Dios le estableció, se va a mover de tal grado que se va a acercar al sol. Ya no van a ser 147 millones cuando esté acá, sino menos que eso. Se va a acercar hacia el sol y eso va a hacer que el calor sea abrasador. Por supuesto que es más tremendo para los que viven en el área de Ecuador, porque ellos los rayos del sol les dan directos. A los que viven en el norte pues no les llegan tan directos, ni a los que viven en el sur no les llegan tan directos. Pero los que viven en el área del Ecuador, hasta lo que es la parte sur de México, toda esa área, va a ser un calor quemante que los hombres van a ser quemados por el calor del sol. ¿Por qué? Porque la rotación de la tierra alrededor del sol se va a reducir. Pero no solamente va a suceder eso, sino que la Escritura nos dice que la rotación de la tierra también se va a acelerar. Se va a acelerar porque la Escritura dice que San Mateo habla de que si por causa de los escogidos los días se van a acortar, porque si no se acortaran los días nadie sería salvo. ¿Qué nos está diciendo? Que la rotación de la tierra se va a acelerar. Es decir, que todo esto va a convulsionar. Tanto la inclinación se va a mover hacia los lados, como la rotación se va a acelerar, y como la rotación alrededor del sol también se va a reducir, y eso es lo que provoca que en una tercera parte del día no se vean las estrellas, no se vea la luz del sol, no se vea eso. O también va a provocar que los hombres se quemen, porque la tierra se va a acercar, la distancia en kilómetros se va a acercar al sol, y eso va a provocar que los hombres se quemen. Entonces, eso es lo que está viendo Juan cuando el cuarto ángel toca la trompeta, cuando el ángel de la copa, en la misma visión aparece, el cuarto ángel derrama su copa. Dice, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Entonces entendimos, no es que literalmente vaya sobre el sol, sino que la rotación de traslación se acerca al sol, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué tremendo, ¿verdad? Ya ellos no tienen esperanza de salvación. Muy bien. Eso es lo que ve Juan. Ahora, lo que le estoy diciendo, usted diría, bueno, pero es que usted conoce sus cosas y está diciendo locuras, pero no lo estoy diciendo bajo mi pensamiento o simplemente porque conozco cómo se mueven los astros, sino porque la Escritura lo dice. Y vamos a ver Isaías 24, del 19 al 33. Isaías capítulo 24, del verso 19 al verso 8. ¿Alza la mano?
líquida en mano. Oh, iba a preguntar, bueno, mientras lo busca alguien más, pero sí, hermano. No, está bien, está bien. Bueno, haz de cuenta que el sol está cerca de una tercera parte de la tierra, pero la otra tercera parte se va a congelar, o cómo va a estar, porque ya ve que la tierra va a estar como medio inclinada, no va a estar cerca del sol, entonces la otra tercera parte se va a congelar, o cómo. Amén. En esta noche la hermana está bien atenta a lo que está sucediendo. Aunque la escritura no lo dice, pero ya es obvio por lo que conocemos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos invierno y nieve y hielo en el tiempo que la tierra está inclinada? Porque los rayos solares no dan manera de eco. Imagínense si la tierra se inclina más, la parte que no le da la luz del sol, ¿qué es lo que va a pasar? No solo va a estar oscuro, sino que va a suceder el día después de mañana. Se va a congelar con eso. Entonces, es acertada su observación. Aunque la escritura no lo dice, pero ya nosotros conocemos cómo se mueven los astros y qué son los efectos de ellos. Amén. Muy bien. A ver, ¿alguien encontró la lectura? Isaías 24 del 19 al 23. Pongan atención, se va a dar cuenta que lo que le estamos diciendo no es solo que nosotros saqué de la manga, sino ya el profeta Isaías lo vio. Amén. Dice la palabra, en nombre de Jesús. Será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmesurada será la tierra, y en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra y en prisión. Quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Amén. Ahí hay dos cosas que son más a futuro. Habla acerca del juicio de los muertos que mueren sin el Señor, y también habla acerca de la destrucción de la tierra proféticamente. Amén. Los profetas siempre hacen eso. Están hablando de una cosa y el Espíritu de Dios les insta a hablar de otra cosa que va a suceder más hacia el futuro. Pero no voy a entrar en eso, pero lo que nos muestra ahí es exactamente esto. Es decir, que cuando el ángel toque la cuarta trompeta, va a suceder precisamente lo que está diciendo, que la tierra se va a mover como un ebrio, como un borracho. ¿Sí han visto los borrachos, verdad? ¿Cómo van? Pues así va a mover la tierra, es lo que les estaba explicando. El eje de inclinación se va a inclinar, pero no solo se va a afectar el eje de la inclinación, pero también se va a afectar el eje de translación o la rotación alrededor del sol. Se va a acercar más al sol en cierto momento, en cierta parte. No va a ser constante, pero y es lógico de pensar, porque después de que caigan esas dos piedras gigantes sobre la tierra, si el tsunami que pasó en Indonesia hace ya varios años, dicen que movió la tierra una milésima de grados, pero esta no va a ser una milésima de grados, porque estamos hablando de meteoros que caen sobre la tierra. Y hará que la tierra dice que se sacuda como una choza. ¿Sí saben? Es una choza, ¿verdad? Una casita de maderita o de lámina, de la gana se le sacude. A ver, pues así se va a sacudir la tierra, se va a mover como un borracho. Así que cuando Juan lo escribe así es por asunto del desconocimiento que había en ese siglo. Pero bueno, nosotros por la gracia del Señor pues ya tenemos más conocimiento, que la ciencia ha avanzado. Ya sabemos exactamente lo que va a suceder. No es que la tercera parte de las estrellas desaparezca, o la tercera parte del sol se oscurezca, o la tercera parte de la luna se oscurezca, sino es el efecto de lo que va a suceder en la tierra. La tierra se va a tambalear y va a hacer que estas cosas sucedan. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿todavía nos queda tiempo? Sí.
Muy bien, entonces vamos a ver Apocalipsis 8:13, seguimos con los ángeles. Dice: y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Es decir, que ya viene todos esos movimientos han afectado a las gentes, pero viene un dolor terrible para la humanidad, a tal manera que el ángel va a decir: ay, por lo duro de las pérdidas humanas que va a haber en lo que viene. ¿Se acuerdan que cómo concuerda el rollo de 7 sellos? Primero endechas, luego lamentos, y el día del juicio, o el año del juicio, los ayes. Pues aquí se comprueba. Los ayes es el 7º año, ya va avanzado el año, ya aquí está la mitad del año. ¿Cómo sabemos que está la mitad del año? Ahorita lo vamos a ver. La mitad del 7º año está aquí cuando ellos van a tocar, cuando el 5º ángel va a tocar la trompeta, el 6º y el 7º. El 6º y el 7º ya es el último mes, pero el 5º es prácticamente, estamos tocando medio año. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, el 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso es derramamiento de la ira, directamente dijimos, contra los que tienen el sello de la marca de la bestia y no tienen el sello de Dios. Así que sí, hay un grupo de gente que va a sobrevivir. Decimos, el problema de usar la palabra salvarse es que nosotros, cuando escuchamos salvarnos, ya definimos que es salvación para vida eterna, por el evangelio que nosotros conocemos. Pero en ese tiempo salvarse no tiene esa connotación, sino que salvarse en ese tiempo es permanecer con vida. Entonces, si hay un grupo que se salva, o sea, que queda vivo, que es de Dios, porque ellos han recibido el evangelio del Señor en ese tiempo. No los que recibieron ahora, los que recibieron ahora están preparados para ser asesinados. Pero en ese tiempo va a haber gente que va a recibir el evangelio, y ellos van a ser sellados con el sello de Dios en su frente, con el nombre del Padre y del Cordero en su frente, y ellos son preservados para salvación, para vivir, para pasar al milenio. Pero también hay otro grupo que ellos no se van a salvar de ninguna manera, que estos son los que se pusieron la marca de la bestia. Muy bien, así que corra esta voz, porque pronto va a suceder, y dígale a sus familiares, a sus seres queridos, si el Señor llegara a venir y te quedas a la gran tribulación, por favor no te pongas la marca. Es mejor que mueras con la crueldad con la cual vas a morir, pero no te pongas la marca, porque eso significa que no solo vas a morir físicamente, pero que vas a ir a condenación eterna. Así que les digo porque es bueno decirlo, porque muchos de nuestros seres queridos no han querido servir al Señor, y a lo mejor les sirve de algo, ¿verdad? Muy bien, entonces el 5º ángel toca la trompeta, se abre el pozo del abismo. Dice que una estrella cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Muy bien. Déjenme leer la copa de la bestia. Dice: el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió en tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Bueno, el trono, cuando habla del trono de la bestia, pues hace referencia al reino de la bestia. Y el reino de la bestia, es decir, es la nación a la cual pertenece la bestia, o donde gobierna la bestia. Pues esta área, el reino donde está el trono de la bestia,
bestia, o el reino de la bestia, todo su reino se cubrió de tinieblas. Y sospecho que este lugar se va a convertir todo en tinieblas, porque este es, según la escritura, el reino de la bestia. Les adelanto un poquito, ¿verdad? Lo vamos a ver con claridad porque estamos hablando del reloj de los gentiles. Pero se llegará a la oscuridad, y el efecto que tendrá también es the day after tomorrow. Se les va a cumplir esa situación. ¿Vale? Muy bien. No, hay que irnos al cielo. A otros países no. Y si se va al Ecuador, ahí el sol la va a quemar. Y si se va al sur, pues igual también cuando se incline, ahí el hielo se la va a condenar. Muy bien. Entonces, hermana. Está bien atenta y luego saco esa, no. Vámonos para el cielo, no se quede, ¿ok? No, vámonos, que nadie se quede, a ver, olvídense de irse a México, mi ranchito, nada de eso. A ver. Y acuérdense, el problema es que, miren, nosotros como cristianos ya no tenemos esperanza de que vamos a ser sellados con el sello de Dios, porque eso es para los que se arrepienten. Nunca conocieron del Evangelio, nunca recibieron o dieron la oración de confesión de fe, pero que en ese tiempo se arrepienten y reciben al Señor. Son los que tienen la probabilidad de ser sellados. Por supuesto que hay requisitos para eso. Hay que ser entregados totalmente al Señor. Dice el profeta que si Noé, Daniel o Job estuvieran sobre la tierra, cuando esto suceda, ninguno de sus hijos se salvaría, sino solamente ellos. Ustedes saben que los hijos de ellos recibieron favor por ellos como padre. Pero lo que está diciendo es que tiene que tener la confianza de Noé, en el diluvio, que tiene que tener la entereza de Job, y que tiene que tener la consagración de Daniel. No importa donde esté, 3 veces postrarse delante del Señor. Amén. Entonces, pero otra vez, eso no es para la iglesia de ahora, eso es para los que se conviertan en la gracia de Jesús. La iglesia de ahora, si se queda, sabe que va a ser el becerro que va a estar puesto bajo el altar. Así que por eso no nos conviene quedarnos, ¿verdad? ¿Okay? Quiere ser repetitivo para mí, ¿sabes? Muy bien. Ok, entonces dice que aquellos días los hombres buscarán. Muy bien, capítulo 9 está hablando de que caiga una estrella, amén, abre el pozo del abismo, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Amén. Ahora, vamos a leer lo demás, pero les voy a adelantar esto. Prácticamente este asunto tiene un efecto natural, pero tiene un trasfondo espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que literalmente un meteoro va a caer sobre una parte, dijimos sobre el lugar. Los copas nos dan la geografía, dice que en el reino de la bestia, no sé si en Yellowstone, no sé dónde va a caer, pero eso va a hacer que haya una erupción, ¿amén? Y se vaya a profundidad, y eso va a provocar que de la explosión o la erupción de ese lugar donde caiga el meteoro, el efecto de eso va a ser humo, pero de ese humo van a salir langostas. Langostas, pero no las langostas comunes que nosotros conocemos, que se come la hierbita y eso no, sino que ellas van a tener las características que tienen una cola como de escorpión, que es lo más visible. Después describe más detalladamente estos animalitos, estos insectos. Pero esa cola como escorpión pues pica a la víctima
y hace el efecto de los escorpiones. No sé quiénes han visto que le pica un escorpión. Babeo, ¿verdad? Calentura y todas estas cosas, dolor extremo. Pues es como una quemada. Exactamente, entonces esos efectos es lo que va a provocar la langosta, que no es una langosta común. De hecho, me imagino que la idea de la revelación del Señor para Juan toma la figura de las langostas porque ellas son abundantes y se reproducen con facilidad. Usted se ha dado cuenta, o le ha tocado ver cuando hay plaga de langosta, ahorita aparecen 2 o 3, pero mañana ya tienes un montón y se siguen multiplicando. Y son como miles y millones de animalitos. ¿Ven? Pues estas langostas no van contra la hierba, van contra los hombres, porque traen una cola con un aguijón, que cuando pica, el efecto de esa picadura hace que el hombre tenga como fuego, dice la hermana, babee, se revuelve, tenga un dolor extremo. A tal grado que dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y anunciarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, antes de que le lean los demás aspectos de esta respuesta, les voy a decir el trasfondo espiritual. Básicamente que hay una forma natural que sí serán insectos con estas características, pero el trasfondo espiritual es que esta plaga prácticamente es de demonios que hacen tormentos sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. ¿Ven? Y su efecto es ese dolor tan terrible. Pero ¿cómo sabemos que está hablando no solamente del efecto del insecto natural, pero detrás están los espíritus de demonios? Porque dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Los hombres serán inmortales? No. Si les cortan la cabeza, seguro que van a morir. Pero entonces, ¿por qué dice que buscarán la muerte y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos? Bueno, es sencillo entender esto. Cuando usted lee la escritura acerca del endemoniado Gadareno, dice la escritura, Marcos dice que este era un hombre que vivía en los sepulcros y que lo ataban con cadenas y rompía los brillos, los billetes, y se iba a los montes y entre los sepulcros, y ahí daba gritos y lamentos ahí por el día y por la noche. Ahora, este hombre, ¿por qué no se mataba? Porque los demonios juegan con las personas para hacerlos sufrir al extremo. Entonces, no es que sean inmortales, sino que son dominados por demonios a tal grado que no permiten. Mira, si el endemoniado Gadareno tenía la capacidad para romper los billetes, pues era obvio que tenía la capacidad para matarse a sí mismo. Pero ¿por qué no se mataba? ¿Por qué no se moría? Porque seguramente que deseaba morirse por esa condición. ¿Vale? Exactamente, porque los demonios no lo permitían, porque la idea o la intención de ellos era lastimarlo al extremo. Pues es precisamente lo que va a suceder aquí. Que la picadura de ese animalito no solo es natural, que no tendrá cura, pero que los mismos demonios no dejarán que las gentes se puedan matar unas a otras o se puedan asesinar a sí mismos. Aunque su deseo es que queremos morirse, pero los demonios no dejarán que ellos se maten, no dejarán que ellos mueran, porque la idea de ellos es siempre lastimar a las personas. Y el tiempo que eso va a durar dice que son 5 meses. ¿Amén? Es decir, que llegamos a la mitad del año séptimo y de ahí 5 meses van a pasar con esa plaga. ¿Amén? Y aquí están las características. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Es repetitivo, por
va a venir algo, amén, más adelante que concluye, amén, en un mes, amén, concluye el año séptimo con dos cosas, que es que los reyes de la tierra se reúnen para guerrear contra Jesucristo, amén, y al final de ese mes Jesucristo peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero lo vamos a ver después. Entonces, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que quiere decir destructor. ¿Entiendes? Por eso decía que aunque es un efecto o es un asunto natural de un meteoro que cae, hace una explosión y salen estos animalitos, pero en el fondo está lo que es la acción de los demonios. De hecho, le pone nombre. Que dice que tiene el ángel que tiene por rey, las langostas no tienen rey, pero tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, que nombre es hebreo, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significa destructor. Así que lo que hace es lastimar a los hombres. Y el primer año pasó, y aquí vienen aún 2 años después de esto. Apenas es el primer año. Dolor terrible de por 5 meses revolcándose. ¿Amén? Queriéndose morir y no pudieron morir. Bien, vamos a cerrar aquí. Y alguien dibujó un tipo, o dibujó lo que Apocalipsis define o muestra, y sería algo semejante a eso. Si los insectos serían algo semejante a eso. No del tamaño con el que el autor de esta foto lo hizo, porque obviamente que si estuvieran fuera de este tamaño, pues no solo picarían, sino se comerían a los hombres. Está hablando de langostas, con ese langosta está hablando del tamaño de una langosta, que será unas 2 pulgadas quizás por ahí. Pero por lo menos esta persona pues se acerca a lo que describe el Apocalipsis. Así que serían insectos con estas características, que salen de la explosión, de donde cae el meteoro, y la explosión dice que sube un humo de tal manera que se oscurece la atmósfera por el humo que subió, y de ella salieron estas langostas que tienen corazas de acero, es decir, sus alas no son como las langostas naturales, ¿amén? Y sería más o menos semejante a lo que es el daño que provocaría. Apenas es el primer año, nos quedan 2 años. Así que ya nos vamos haciendo la idea por qué no es bueno quedarse a la gran tribulación. No es bueno quedarse a la gran tribulación. Así que el Señor dijo que su palabra nos santifica con su verdad. De la manera que, si ya conociendo esto, pues no nos animamos a servir al Señor, porque ya verdad. Exactamente, así es. Pero no lo podemos hacer a tu parte. Muy bien. Lo vamos a dejar ahí por cuestión del tiempo. Nos está tomando tiempo, pero quiero mostrarle lo más claro las cosas que van a suceder, aunque no estoy profundizando, nos tomaría mucho más tiempo, pero creo que sí va quedando claro, ¿verdad? Las cosas que van a ir sucediendo. Si se dan cuenta, no estoy usando ni palabras técnicas, ni griego, ni hebreo, muy poquito, algunas otras palabras, ni estoy usando política, ni estoy usando nada de esas cosas, sino estamos siendo, puedo decir, 100% vivo de la Escritura de Israel. Y creo que la Escritura todo el mundo lo entiende. No necesita tener años en la casa del Señor o haber leído la Biblia por muchos años, sino que creo que se va entendiendo. Está diseñado para que todo el mundo lo entienda. Muy bien, que el Señor les bendiga, póngase de pie y vamos a seguir a orar para despedir. Amén.